Muy buenos días. El Gobierno cede, pero pone condiciones para que las 2.900 farmacias de la Comunidad de Madrid puedan empezar a hacer esos test de antígenos que reclama Ayuso. Parece que al final la Comunidad de Madrid va a terminar venciendo en esta batalla, pero será porque también la Unión Europea se ha sumado a esa petición, ha recomendado a los gobiernos de la Unión que hagan pues lo posible para multiplicar este tipo de pruebas. El Ministerio de Sanidad quiere que Madrid especifique antes cuál es su plan. Sara Domínguez. Sí, el Gobierno se abre a realizar esos test de antígenos en las farmacias, pero con matices, con condiciones, dice el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que hay que saber qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y por eso le pide a las comunidades, a la Comunidad de Madrid, que presente un plan con todos los detalles de personal, de seguridad y también los protocolos, cómo se va a comunicar a la red pública de salud los positivos para hacer un seguimiento. ¿Qué va a pasar cuando haya un positivo en una farmacia, con el propio positivo y también con la gente que esté en ese momento en la farmacia? Dice Salvador Illa que los test de antígenos son útiles si lo hace el personal cualificado y según las indicaciones del fabricante. Sí que he pedido que aquellas comunidades autónomas que quieran usar esta red para su estrategia de detección hagan un plan, nos hagan saber exactamente qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer, qué tipos de test van a querer realizar desde estos establecimientos de farmacia, qué personal y con qué medidas de seguridad los va a administrar, si va a haber o no, en función del test, circuitos separados como los hay en la red hospitalaria y en la red de atención primaria para personas COVID y personas no COVID. Bueno, pues a las reclamaciones de Madrid ahora responde Illa pidiendo eso, pidiendo un plan para formar a las personas que tienen que hacer los test en las farmacias, para saber cómo y cuándo se van a poder acercar, por ejemplo, los vecinos a sus farmacias para someterse a esa prueba, para saber también cuánto van a costar, si es que hay que pagar algo por ellos. Pues todo eso es en lo que se está trabajando ahora en Madrid. José Ignacio Ver. Sí, el Gobierno de la Comunidad de Madrid dice que trabaja para tener listo ese informe lo antes posible, incluso en cuestión de horas. Todo mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se felicita en redes sociales por ese sí del Gobierno a la posibilidad de realizar test de antígenos en las farmacias y también de la Comisión Europea. Menos de 24 horas después de haberle escrito una carta a su presidenta, a Ursula von der Leyen, este organismo emite una recomendación en la que anima a los países miembros a realizar estos test de antígenos y también a capacitar al personal no sanitario para hacerlo, lo que se puede interpretar como un guiño a lo que pedía Isabel Díaz Ayuso en esa carta. Aquí, jueves, en la Asamblea de Madrid, sesión de control al Gobierno regional. Los grupos que sostienen al Ejecutivo, Partido Popular y Ciudadanos, se han mostrado muy satisfechos con esta decisión. Los de la oposición dicen que quieren leer con detalle ese informe cuando esté listo. No se entendía en Sol la reticencia de Sanidad a los test de antígenos en las farmacias. Cada día que pase sin que el ministro Illa nos autorice a realizar test en las farmacias será un día que perderemos para aumentar nuestra capacidad diagnóstica. Y al fin, tras semanas de pedirlo Madrid con insistencia, el Gobierno los autoriza el mismo día en que la Comisión Europea ha avalado este tipo de pruebas. La condición, que las comunidades presenten un plan detallado. ¿Qué tipos de test van a querer realizar desde estos establecimientos de farmacia? ¿Qué personal y con qué medidas de seguridad los va a administrar? Si va a haber o no, en función del test, circuitos separados como los hay en la red hospitalaria. Los test masivos son una de las armas fundamentales para la reducción de contagios en Madrid. Por eso, el Ejecutivo Regional anuncia una estructura estable para seguir realizándolos. Uno de los elementos clave a la hora de poder detectar el mayor número de casos y sobre todo de tener un mayor control de cómo se comporta la pandemia. De cara a las Navidades, el Consejo Interterritorial creará un grupo de trabajo con las comunidades para armonizar las medidas. Y el viernes sabremos si se cierra la comunidad durante el Puente de la Constitución. En cuanto al debate sobre los test, una de las cuestiones desde luego que más se discuten es si los farmacéuticos tienen o no la formación adecuada para realizarlos. Hay colectivos de trabajadores sanitarios, por ejemplo, las enfermeras, dicen que no son el perfil adecuado y que en las farmacias pues la respuesta es, lógicamente, se sienten molestos, se revuelven, dicen que ellos tienen formación como personal sanitario perfectamente cualificado. Lorena. Bueno, pues sí, María, es que es una de las cuestiones. ¿Los farmacéuticos están preparados para hacer esos test? Otra pregunta que hay en el aire, ¿las farmacias son un punto seguro? Bueno, pues esta mañana nos hemos venido a la farmacia de Tomás, estamos por la zona de Pirámides, vamos a pasar... A ver si podemos. Hola, buenos días, Tomás. Buenos días. Bueno, primera pregunta, gracias. ¿Los farmacéuticos estáis preparados para realizar ese tipo de test o no? Por supuesto, tanto por nuestra formación de grado como la de posgrado.
estamos muy acostumbrados a hacer pruebas analíticas, tanto de bioquímicas como de otro tipo, y por supuesto que estamos formados y capacitados. Por lo tanto, deducimos, farmacias como esta, en la que estamos, la tuya, si tuvieras que hacer los test, punto seguro. Por supuesto, ten en cuenta que estás en un establecimiento sanitario, te atienden personal sanitario perfectamente formado y capacitado y con condiciones controladas de temperatura y humedad y unas condiciones muy estrictas para poder conservar los medicamentos y darnos los servicios de atención farmacéutica. Por supuesto que es seguro. Perfecto, bueno, yo sé que tú ya le has dado una vuelta a esto de cómo organizarías tu espacio si tuvieras que hacer esos test para que fuera seguro. Te voy a pedir que me lo muestres. Imagínate que yo vengo aquí a hacerme un test de antígenos cuando se puedan hacer, si es que se pueden. ¿Cómo haría? ¿Yo por dónde iría? A ver. Es súper importante que el paciente tenga su espacio para poder ser bien atendido y nosotros vamos a utilizar lo que es nuestra zona de atención farmacéutica. Te explico. Acompáñame. Esta sería la zona. Entonces el paciente tendría... ¿Que es estrechito? ¿Pasamos? Sí. Tendría total intimidad para poder hacer la prueba. Y luego es súper importante que no haya contaminación y no haya cruces de flujo de personal. Entonces, por una parte entrarían los pacientes y luego por otra salida independiente saldría. ¿Qué nos lo va a enseñar Gonzalo ahora mismo? Nosotros estaríamos aquí que explicamos ahora mismo, este es tu despacho, tú lo habilitarías. Exactamente. Si nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con protocolos normalizados de trabajo. Y para muchas de las tareas que se hacen en la farmacia y simplemente sería adaptar, estamos esperando que nos den las especificaciones de la consejería para adaptar esos protocolos de actuación a nuestro quehacer diario. Por lo tanto, yo vendría aquí, me harías el test, yo saldría por donde nos ha enseñado Gonzalo. Y ahora te voy a pedir que te vengas conmigo porque, claro, esta es la opinión de los farmacéuticos, pero ¿cuál es la opinión de los usuarios? ¿Se harían un test en una farmacia? ¿Se sentirían seguros? Hola, buenos días, que te pillo aquí ojeando. Pregunta rápida, como usuaria de farmacia madrileña, ¿tú vendrías a una farmacia a hacerte un test de antígenos? ¿Crees que es un punto seguro? Sí, para mí es y cómodo. ¿Te fiarías de Tomás? Sí, claro, los farmacéuticos, a ver, toda la vida los hemos tenido para lo que necesitamos y cuando los hemos necesitado hemos acudido a ellos y ahora pues mucho más, nos va a dar mucho más confianza. Y te daría seguridad, me imagino, por ejemplo, venir aquí y decir, bueno, me hago el test, me sale negativo y tú ya estarías tranquila, me imagino, de cara a la familia, de cara a las Navidades. Claro. Incluso mucho más de cara ahora a estas fiestas, estaríamos mucho más tranquilos y con la familia. Sí, que nos daría, y el farmacéutico donde siempre vamos, pues nos da mucha más confianza. Bueno, muchas gracias por la opinión. Bueno, ya lo habéis visto, en farmacias como estas se podrían hacer los test, veremos, pero los farmacéuticos dicen, estamos preparados, farmacia punto seguro, y madrileños que, bueno, no les importaría venir a que se les hiciera ese tipo de test. La verdad es que en la calle, gracias Lorena, el debate es bastante más simple, pero si nos vamos al ámbito político, ahí ya se introducen muchos matices. Esta mañana hay pleno en la Asamblea y en el pasillo se hablaba básicamente de esto. La señora Isabel Díaz Ayuso insiste en hacer lo posible frente a reforzar la atención sanitaria y, en segundo lugar, nos parece sorprendente que haya ido primero a la Unión Europea y posteriormente al Gobierno de España. Lo que tendría que hacer la señora Isabel Díaz Ayuso, si quiere que esto se ponga en marcha, es primero elaborar un plan y posteriormente presentárselo al Gobierno de España. Los test en farmacias se tienen que implementar antes del puente para poder así liberar a los madrileños y dejar de cerrar perimetralmente Madrid. La espera de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos detalle su plan. Tendríamos un problema muy grande si, en vez de resolver el grave problema de colapso que hay en la atención primaria, resulta que nos llevamos el problema a las farmacias. Tenemos que ser ambiciosos si queremos llegar a ese 25 por cada 100.000 que nos exige la Unión Europea y entendemos que hacer test en las farmacias es, sin duda, la mejor opción y cuanto antes, muchísimo mejor. Nos alegramos de que el Gobierno de España, de que el ministro ella, pues finalmente haya aceptado esta propuesta. Deja muy mal lugar, evidentemente, a sus compañeros del Partido Socialista aquí en la Comunidad de Madrid, que no hace ni 6 días, en esta misma Cámara, poco menos que nos tachaban de locos por pedir que se hicieran test en farmacias. Se haga un plan pormenorizado, específico, claro, y a la luz de eso, pues adoptarán las decisiones que deban de adoptar. Ya ven que nos lo tiene muy claro y otros ponen matices. Vamos a trasladar la cuestión a la mesa. Es fácil, es viable, es recomendable. Y voy a empezar por Nacho hoy, que es nuestra nueva incorporación. Bienvenido, Muy Nacho Galán, días, compañero. María. Yo creo que es deseable y por fin llega. Probablemente tarde, como está ocurriendo con muchas de las cosas en la pandemia, en
nuestro país. Es decir, no estamos inventando nada, se está haciendo en Europa. La Comisión Europea, en efecto, ayer a la presidenta le respondió por carta a Ursula von der Leyen dando el visto bueno, adelante. Ante lo cual, ella, que estaba en el Consejo Interterritorial, pues tuvo que venirse, no le quedó a otra. Como hace últimamente las cosas el ministro de Sanidad, es decir, que de lo que era un problema lo convierte en 17 para no tenerlo él. Entonces ahora los 17 problemas son cada comunidad autónoma, que cada cual detalle su plan y oiga, el Ministerio de Sanidad, por mucho que las transferencias estén dadas a las comunidades autónomas, tiene que velar porque haya un sistema uniforme, porque todos los pacientes tengan derecho en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo. Hay que recordar que fue en el caso de Madrid una iniciativa del vicepresidente Aguado, que fue quien machacó con esta idea, que en este caso la presidenta Ayuso la ha comprado, lo ha hecho bien, y a partir de aquí, evidentemente, la comunidad detallará un plan. Yo creo que no tardará mucho, que en cuestión de horas lo vamos a tener y que evidentemente tendrá que ser un plan donde tendrá que haber una pequeña formación, como es natural, y también vigilar un poco cómo son los locales. Es decir, no todas las farmacias reúnen las mismas condiciones. Hay cosas que hay que aclarar porque no todo el mundo lo podrá hacer, claro. Pero tú tienes tus reservas. Yo tengo mis reservas. Primero tengo mis reservas porque lo que no se puede hacer, en una farmacia hay un farmacéutico o una farmacéutica, el resto son ayudantes. Es decir, ¿quién va a hacer esos tests y qué formación va a recibir? Pero yo creo que la base es que tienen que ser gratuitos. O sea, la base es que no puede ser otra fuente de desigualdad en nuestra sociedad el hecho de que alguna parte de la sociedad se pueda pagar los tests y otra no. ¿Qué pasa? Que para ser gratuitos, y llevo 2 días hablando con farmacéuticas porque las tengo en la familia, para ser gratuitos tiene que pagarlos el Estado. ¿Qué pasa? Que la deuda del Estado en este momento con las farmacéuticas es de miles de millones, cientos de miles de millones. Entonces habrá farmacéuticas que te dicen, bueno, a mí no me interesa, es decir, si esto yo no lo voy a cobrar inmediatamente, a mí no me interesa porque a saber cuándo me lo paga el Estado. Y si no lo vas a cobrar inmediatamente, y si lo tienen que pagar la gente, lo que vamos a crear es de nuevo una brecha de desigualdad referente a la salud, efectivamente. Y los que no se lo pueden pagar. Pues a ver, yo creo que no hay ningún problema para que aquellas farmacias que lo deseen, no es obligatoria, porque va en virtud de circunstancias. Por ejemplo, hay algo que nos resulta evidente, que es que se necesita espacio, se necesita una infraestructura dentro de la farmacia para poder realizar este tipo de pruebas. Son pruebas relativamente sencillas, es decir, no tienes que estudiar 5 años de carrera. Y cuando tú has ido a poner en tela de juicio lo que es la capacidad profesional de la gente que te atiende en una farmacia, yo te diría que un farmacéutico es un titulado superior. Jaime, que yo no pongo en duda nada. Y en la farmacia tiene que haber también auxiliares de farmacia, que es un grado medio, naturalmente, que me parece que te dota de la suficiente profesionalidad y capacidad para llevar a cabo unas pruebas de esta naturaleza. Y si no, que los preparen. Por tanto, cuando establecemos no, déjame terminar. Cuando establecemos la diferenciación entre personal sanitario y farmacéuticos, hay que parar. Oiga, un farmacéutico es personal sanitario. No te he cuestionado Son gente, titulados superiores, 6 años de carrera que han hincado el codo y se lo saben. Quiero decir, que poner en tela de juicio la capacidad profesional de esta gente, no lo he hecho Luego, en ningún momento. A partir de ahí, es más, he dicho que los preparen si no están preparados, ya está. Es que están preparados, Muy bien, pues, preparados. Si están Por preparados, tanto, no hay ningún están problema. Preparados, están preparados. Que lo hagan, a mí no me Habrá parece farmacias mal. que cuenten con espacio suficiente para llevar a cabo estas pruebas y se podrá hacer. Y aquellas farmacias que dispongan de espacios muy reducidos y no las quieran hacer, pues no las harán. Y no hay ningún problema. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está el problema? Porque aquí generamos problemas de la nada. No, el problema te lo acabo de decir yo, que si eso no es gratis, si ir a hacerse el test no es gratis, volvemos a tener millones de personas en España que no van a tener el dinero suficiente, como les pasa con las mascarillas. Como estamos viendo el otro día en el Puente Vallecas. Dice el plan. Que ayer decía aquí en esa misma silla, en Rocío Monasterio, que tenía que ser así como tú dices, gratis, con receta. O sea que es que eso es muy importante. Ese es el planteamiento, por lo menos de Vox. Supongo que el del PP, el planteamiento será por lo menos garantizar que unos cuantos sean gratis, o sea que todo el mundo tenga derecho a uno y luego aparte que si hay otra persona que se lo quiera hacer para su tranquilidad. Las farmacias forman parte del Sistema Nacional de Salud, del cual nos vanagloriamos, forman parte. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Vamos a ver. Cuando tú tengas un contacto estrecho y por tanto tu médico te mande una prueba, como antes te mandaban al centro de salud a hacerte un PCR, ahora se están haciendo estos antígenos más rápidos,
te lo recetarán. Y con la misma tarjeta sanitaria que tú vas a recoger tus medicamentos y tal, cuando te lo pueda mandar un médico te puede derivar a hacerlo a una farmacia. Lo que no quita que gente que no se lo haya recetado médicamente, no se lo hayan indicado, sí pueda ir a una farmacia pagando su coste. ¿Qué es lo que está pasando ahora con los laboratorios privados? En la maniobra esta, lo que se está haciendo en Europa y en lo que trabaja la Comunidad de Madrid es aliviar a los centros de atención primaria. Es un tipo de pruebas más fáciles que las farmacias podrían hacerlo. Claro, evidentemente una farmacia no te va a hacer un PCR como los otros. Para poder opinar, creo que hace falta entender exactamente qué es lo que se pretende hacer con las farmacias. Pues eso. Porque si lo que no lo sabemos. Porque yo he escuchado por un lado que hay quien pretende que nos hagamos todos autodiagnóstico, que vayamos cuando queramos a la farmacia, porque es muy importante que se testee cada cuantas personas más mejor. Hay otras personas que dicen que solo bajo receta. Bueno, habrá que verlo. A mí me parece que en la medida en la que sirva para detectar mejor, bienvenido sea. En la medida en la que la Administración apoye ese proceso, es decir, lo financie, bienvenido sea. Y en la medida en la que se pueda separar el espacio comercial de la farmacia del espacio de análisis de la farmacia, bienvenido sea. Bueno, pues vamos a tener toda la mañana para hablar de esto, porque lógicamente ahora mismo es el tema que más preocupa a Madrid, saber si se puede acceder a un test de estos de antígenos en las farmacias. Imagínense, son 2.900 puntos en Madrid, pues solo con que una parte importante de ellos lo haga,